Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí en Edifícame.fm y estamos hoy emocionados de estar aquí en este foro. Ya no es antesala, pero es un foro ahí bonito y quiero pues darle la bienvenida a todos los pastores y apóstol Sergio. Gracias por estar con Gracias, nosotros. hermano. Les recordamos de siempre mandar sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, te dejo la palabra, Papa, para que tú nos dirijas. Muchas gracias, gracias hermanos por su atención, por estar siempre en la línea con Edifícame. Y también quiero agradecerle a los pastores y a todo nuestro equipo que viene temprano a arreglar toda la situación para estar con ustedes. Y como decía Álvaro, qué alegría para nosotros compartir con el apóstol, privilegio que el Señor nos da de estar con el apóstol Sergio y poder inquirir en las cosas de la Escritura, las cosas que amamos y por las cuales también vivimos. Así que presten atención, pónganse cómodos y vamos a entrar con el apóstol Sergio al tema que hemos llamado la iglesia del final de los tiempos. Apóstol Sergio, bienvenido. Gracias, hermano Luis, y mis hermanos amados que nos honran aquí con su presencia. Sí, realmente el tema constante nuestro en las prédicas y aún en nuestras pláticas coloquiales es el final del tiempo, ¿verdad? Final del tiempo, el final de la iglesia, los tiempos extraordinarios que nos ha tocado vivir, que muchos hubieran deseado vivir, pero pues a nosotros nos correspondió vivirlo, ¿no? ¿Cuántos teólogos hubieran querido ver, por ejemplo, a Israel como nación? Pero incluso la teología del siglo antepasado decía que Israel no iba a ser restaurado, que era una figura, que estaban hablando en un sentido figurado. Y vemos que definitivamente no fue así, ¿verdad? No fue así. ¿Cuántos teólogos hubieran pensado que el país más poderoso del mundo iba a situar su embajada en Jerusalén de regreso? Nadie. Tal vez solo los más visionarios o los más inspirados. A nosotros nos ha tocado verlo. Entonces, cuando yo hablo del final de los tiempos y de la iglesia al final de los tiempos, me gusta mucho ver algunas sombras, algunas figuras, y una de ellas es las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Por qué me gusta verlas? Bueno, porque Isaías habla del futuro, del futuro. Es más, algunas Biblias en Isaías capítulo 4 ponen el futuro glorioso de Sión como título. No le ponen, porque no está en la Biblia, pero ellos, esos teólogos, esos eruditos, esos lo tradujeron de esa manera y ellos tuvieron esa percepción, el futuro glorioso de Sión. Y entonces empieza diciendo, habrá en aquel tiempo, en 7 mujeres que se abocarán a un solo hombre, diciéndole, nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solo quita nuestro oprobio, solo déjanos llamarnos por tu nombre. Y como está hablando, Isaías está hablando a futuro, yo digo, estas 7 mujeres no tiene que ser literal. Ahí está hablando de lo que la Biblia nos deja ver, que la mujer siempre es tomada como prototipo de una entidad, ¿verdad? En este caso de la entidad de la iglesia. Es más o menos como que dijéramos, en el último tiempo van a haber 7 iglesias que se van a abocar a un solo hombre que se llama Jesucristo. Y le van a decir, nosotros vamos a comer nuestra doctrina y nos vamos a vestir con nuestra propia vestidura. Solo déjanos llamarnos cristianos, quita nuestro oprobio. Pero de alguna manera ellas están comiendo su propia teología y cubriéndose con sus propios ministerios. Entonces, a partir de ahí, yo veo a las 7 iglesias apocalípticas, que así les llaman, como la sombra de lo que nosotros estamos viviendo en el tiempo final. Ahora, aquí yo creo que tenemos que conversar mucho de esto, les voy a decir por qué. Número 1, sabemos que la Biblia tiene diferentes interpretaciones, diferentes planos de interpretación. Está el plano de interpretación literal,
Está el plano de interpretación a corto plazo, a largo plazo. Eso se puede ver en la Biblia con mucha facilidad. Entonces, cuando hablamos de las 7 iglesias, la podríamos estar hablando. Las siete representan a la iglesia de este tiempo, con sus pros y sus contras. Va, ese. Ahora quitémoslo. Las 7 representan un mensaje individual para cada cristiano. Entonces, ahí ya van 2 formas de interpretación, ¿verdad? La primera sería que las 7 es para todas las congregaciones. Las 7 es en lo individual de la persona, ¿verdad? Y las 7 podría ser solo para una congregación, ¿verdad? Y ahí ya llevaríamos 3. Pero hay una que a mí me apasiona mucho, que las 7 representan un mover histórico. Es decir, la primera es Éfeso. Entonces Éfeso vendría a representar la iglesia del año 33, del año 33 al año 100, Éfeso. Después las subsiguientes iglesias, las subsiguientes épocas, hasta llegar a las últimas 2 iglesias, que serían Filadelfia y la Odisea, y que estas 2 están vigentes en este tiempo. Si lo vemos desde el punto de vista en una línea de tiempo como cronología, y espero estarme dando a entender. Entonces, ahorita estaría viviendo, desde este ángulo, estaríamos viviendo el tiempo de la iglesia Filadelfia por un lado y la Odisea por el otro lado. Ok, Filadelfia es la iglesia que se va arrebatada. La Odisea es la iglesia que se queda en la gran tribulación. Filadelfia le dicen: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Es decir, te voy a guardar no en el juicio, sino que te voy a guardar del juicio. Pero a la otra, a la Odisea, que entre paréntesis la Odisea quiere decir el gobierno del pueblo, que es una iglesia democrática, mejor uso la palabra democrática, si no van a creer que estoy hablando de política. Es una iglesia democrática que la gobiernan no el Espíritu Santo a través del siervo de Dios que puso ahí, sino que la gobierna el hombre, por el hombre y para el hombre. A veces en juntas de diáconos, a veces en juntas de ancianos, y a veces toda la congregación. Perdón pues, pero así lo veo yo. Si usted no está de acuerdo, yo respeto su postura, su opinión, pero creo que no es correcto, no es bíblico que, por ejemplo, una iglesia lleve a una votación para ver quién va a ser su pastor. Entonces vamos a escoger pastor, que miren, sin lugar a dudas, con todo respeto, pero en todas las iglesias hay 2 grupos, espirituales y carnales. Yo lo que veo aquí son pastores, así que si les hago una pregunta a ustedes rápidamente, yo sé, ya sé lo que me van a contestar. Ahorita les voy a devolver el micrófono, pero espérenme. Yo sé que si les pregunto, ok, hay 2 grupos, uno es espiritual y el otro es un grupo carnal. ¿Qué es lo que más abunda en una iglesia? Y la respuesta, desafortunadamente, es los carnales. Ok, entonces la mayoría es carnal. Vamos a elegir a un pastor por votación. ¿Quién lo va a elegir? Los carnales. Entonces, ¿cómo va a ser el pastor? Con carnal. Como el pastor las ovejas y como las ovejas el pastor, ¿no? Así no es la cosa. Dios pone. Entonces, la Odisea quiere decir el gobierno del pueblo, la voz del pueblo, Vox Populi. Incluso hay un dicho allá afuera que dice Vox Populi, Vox Dei, que quiere decir la voz del pueblo es la voz de Dios. Y así se maneja allá afuera. Pero aquí no es así. Dentro de la iglesia no es así. Aquí es la voz del Señor utilizando a diferentes ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahí tenemos que discernir. Ok, pero volvamos al asunto. Entonces, la Odisea es la iglesia que careció, tuvo 5 falencias, tuvo 5 faltas. Esas 5 faltas no las hubiera tenido si hubiera tenido 5 ministerios. Si esa iglesia hubiera tenido 5 ministerios, la Odisea,
no hubiera tenido las 5 falencias. El problema es que estas falencias o pecados o transgresiones vienen desde la época de Luzbel. Digamos, Luzbel cayó por 5 cosas, según lo describe entre Isaías y Ezequiel. Describe que 5 cosas fueron las que él dijo en su corazón: subiré a lo alto, pondré mi trono en las nubes, seré semejante al Altísimo. Bueno, dice 5 cosas, 5 cosas. Luego viene Israel, que tuvo 5 pecados para no entrar a Canaán. No codiciemos como ellos codiciaron, no murmuréis, etc. Son 5 pecados. Entonces podríamos decir que los 5 pecados de la iglesia del tiempo final sería rechazar la gracia, porque 5 es número de gracia, que está representada en 5 ministerios. Entonces le dice, y tiene una ignorancia supina, ¿verdad? Porque el Señor le dice a esta iglesia: tú dices que eres rico y que mucho te has enriquecido y que de nada tienes necesidad. Es interesante si le hacemos un escrutinio a esas palabras que acabo de decir. Tú dices que eres rico, que mucho te has enriquecido y que de nada tienes necesidad. Entonces, a ver, si eso es lo que dice, quiere decir que cuando esa iglesia llegó, cuando se empezaron a congregar, eran pobres, porque se enriquecieron. Tú dices que eres rico. ¿Cómo llegaste a ser rico? Te has enriquecido. No naciste siendo el príncipe William, sino que francamente te enriqueciste. Eso puede estar representando iglesias que predican el evangelio de la prosperidad y que la gente llega pobre y aplican principios bíblicos de siembra y cosecha y les da resultado, pero con una gran falta de amor hacia Dios, que se convierte en una codicia hacia el dinero. Ok. Pero entonces le dice: pero tú no sabes, ignoras que eres pobre, cuitada, miserable, ciega y desnuda. Entonces tiene 5 falencias. Por ejemplo, la última que dijéramos, que es desnuda, esa falencia la hubiera quitado el apóstol, porque el apóstol cubre, pero ella está desnuda. Va, pero entonces es la iglesia que se queda la gran tribulación. Pero la que se va es Filadelfia. Y Filadelfia, al contrario de el gobierno del pueblo, que quiere decir la Odisea, quiere decir amor fraternal. Amor fraternal. Entonces, cuando lo vemos desde ese ángulo, a mí me gustaría diseccionar palabra por palabra, versículo por versículo, para analizar cuál es el perfil de la iglesia que se va y cuál es el perfil de la iglesia que se queda. A grandes rasgos, hermanos, perdón que me fui por otros lados, pero más o menos eso es lo que yo veo. Es más o menos una especie de mapa mental que tengo en mi corazón, una cartografía, como les gusta llamarles a algunos, ¿verdad? Pero tengo un mapa mental, y entonces en base a eso describo cómo es esa iglesia moderna, contemporánea. Solo una cosita más antes de devolverles el micrófono. Nosotros vemos en este tiempo que hay diferentes tipos de iglesia, y no me estoy refiriendo a iglesias pentecostales que creen en el bautismo con el Espíritu Santo y otras que no. Me refiero a que hay un tipo de iglesia que se llama emergente. La iglesia emergente y la iglesia. Pero hay una iglesia emergente, hay una iglesia moderna, hay una iglesia postmoderna, y está siendo saturado. El mundo que todavía oye lo del cristianismo está siendo saturado por la iglesia emergente. ¿Cómo es la iglesia emergente? Más o menos como la Odisea. Ahí tendríamos que platicar, pero bueno, dejémoslo ahí y yo les devuelvo el micrófono mientras me tomo una tacita de café. Interesante, interesante, y creo que no es que se ha ido el apóstol por algún lado, sino qué explicación más bonita. Vamos llegando a los pasos. ¿Tú querías decir algo, Dani? Sí, pastor, muy interesante, como dices, porque es como una introducción, pero para abarcar, ¿no?, el tema tan extenso, apóstol Sergio. Y yo creo que sí estamos viendo todo eso ya en la actualidad, la iglesia emergente, el reino ya también, ¿verdad?, con todo lo que está aconteciendo escatológicamente también.
Y creo de que debemos ver realmente si nosotros, como lo mencionaba con la iglesia, las 7 mujeres, que nosotros, ¿verdad?, estemos en donde deberíamos de estar, ¿verdad? No recibiendo solo los beneficios de nuestro Jesús, sino que estar cubiertos totalmente, ¿verdad?, de parte de Él. Y pienso que es muy importante transmitir esto a los que nos ven, a los que nos oyen, ¿verdad? Porque está fuertemente lo que es la iglesia emergente. Yo, por ejemplo, allá en Texas, Austin, he sabido de algunas iglesias que están metiendo, pues, a la alabanza, la están metiendo a través de los artistas, ¿verdad? Los artistas están metiendo ahí con su alabanza, sus cantos, ¿no? Que no mencionan a Dios, pero sí son cantos que llegan al alma, ¿verdad? Y los están reemplazando por el cántico nuevo y los cánticos que nosotros pues sabemos que vienen del corazón de Dios. Sin embargo, están queriendo meter eso para atraer más gente, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en la actualidad con la iglesia emergente. Sí. Y más que todo están llegando a la juventud, apóstol Sergio, a lo moderno va. Y como esto pues abarca tanto, creo que es bien importante platicarlo. Apóstol, ¿sería entonces que utilizar lo moderno en la iglesia emergente? Pantallas, luces, Bueno, ¿o a qué se refiere con emergente? Yo creo que utilizar la tecnología pues es una forma inteligente de promover todo, eso es lógico. Allá no nos comunicamos por señales de humo ni por palomas mensajeras, ¿verdad? Sino que pues, un WhatsApp es más expedito, ¿verdad? Y eficiente. Pero eso es en el aspecto administrativo. No debería de abarcar el aspecto ministrativo o de ministración. Si nosotros dividimos el aspecto administrativo, ok, tenemos que llevar la contabilidad en la iglesia, definitivamente. Tenemos que ser ordenados y para llevar la contabilidad, pues no lo puede hacer un hermanito, el más espiritual de la iglesia. No, tenemos que contratar a una persona que sea profesional. Entonces ahí estamos haciendo uso de los recursos modernos que hay en lo administrativo. Es más, incluso hay programas diseñados específicamente para iglesias en donde uno va metiendo los ingresos, egresos y de una vez le va sacando los 4 libros y ahí va el debe haber, mayor, diario, balance, toda la cosa, ¿verdad? Partidas diarias. Y la computadora lo hace, en vez de hacerlo a la antigua. Pero ya al llevar al altar las cosas, creo que es ahí en donde debemos de ser más cuidadosos. Porque mira, lo que decía Dani, hay varias cosas que deben de ser ampliadas. Dentro de ellas esta de la que estamos hablando, y espero que las demás no se me olviden. Me hubiera gustado anotar lo que aquel dijo para resaltarlo y enfatizarlo, pero digamos, una de las cosas que la iglesia, hay cosas que son muy claras, como lo que acabo de mencionar. Ok, vamos a llevar la contabilidad. Eso es bien claro, que no necesariamente lo tiene que hacer un hermano espiritual, sino que podemos contratar una empresa para hacerlo. Pero hay otras cosas en las que debemos ser bien cuidadosos. Por ejemplo, la mercadotecnia. La mercadotecnia, ellos dicen que ellos no forman necesidades, sino que las descubren. Bueno, es un tema que habría mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero la mercadotecnia lo que hace es seleccionar grupos objetivos con la mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene? Miremos lo de la juventud que decías. Digamos, en Guatemala nosotros hemos tenido alguna retroalimentación que el 70% de la población guatemalteca es menor de 30 años. Volarle pluma a eso. Y eso quiere decir que el 30% es mayor de 30 años. Ok, entonces si voy a ir a un grupo objetivo, ¿cuál es el que me interesa? El que tiene mayor porcentaje.
¿Cuál es el que tiene mayor porcentaje? Pues el de 30, de 30 para abajo. Entonces ya hice un grupo objetivo. Pero ¿será eso lo que Dios quiere que haga? O sea, Dios dice así, que se salven todos los de 30 para abajo y los que cumplieron 31 para arriba que se van al infierno. No, definitivamente no. Entonces ahí es donde empieza a entrar la iglesia emergente haciendo uso de algunas técnicas que no deberían de utilizar. Entonces, sigamos. Como ya concluimos que son menores de 30 años para abajo, entonces tiene que venir otra pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? Ya la pregunta cambió. No es qué es lo que le gusta a Dios, que esa sería la verdadera iglesia. Pero la iglesia emergente, entonces, ¿qué le gusta a los jóvenes? O que a los jóvenes les gusta la música movida, luces en el backstage, perdón, sí, DJ y un mensaje muy cortito, ¿verdad? Si es que hay. También le gustan a los jóvenes los conciertos, también le gustan a los jóvenes las discotecas. Yo vi una discoteca cristiana en Boston hace unos años que ahí está, no es iglesia ni nada, es discoteca cristiana. Entonces, eso es parte de la iglesia emergente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque entonces quieren atraer. Muchos piensan que para un joven es aburrido estar en una iglesia. Qué aburrido. ¿Cómo hago para no aburrirme dentro de la iglesia? Por amor de Dios, pero si yo llegué un patojo bien joven a la iglesia, jamás me aburrí, salí a evangelizar, se manifestaban demonios cuando estábamos. Qué aburridos íbamos a estar si mirábamos el poder de Dios. No, ahora hay que ponerles una cancha de tenis, una de fútbol, una de básquetbol, una mesa de billar y una de ping pong para que lleguen al culto los sábados los jóvenes. Entonces yo creo que ahí es parte de la iglesia emergente que está tratando de atraer con anzuelos que no son lícitos. Eso tiene un efecto secundario. Fíjate pues cómo actúa la iglesia emergente. Eso tiene un efecto secundario. El efecto secundario es que los viejos, los padres, entonces dicen: fíjese que mi patojo le gusta aquella iglesia, y aquí donde adoramos y predicamos no le gusta venir. Entonces yo prefiero estar cuidando usted es mi pastor, pero me voy a ir para allá, ¿verdad? Me voy a ir para allá para cuidar. Entonces se cambia a otro principio. Ya no el padre es el líder, yo y mi casa, sino que ahora es mi casa y yo. Ellos se convierten en los líderes. Él va para allá, entonces yo lo tengo que seguir, en vez de que sea al contrario y uno formador. Entonces eso es parte, solo una parte de la iglesia emergente. Tú mencionaste el reino ya. El reino ya está íntimamente ligado a esa doctrina con la iglesia emergente. Y es contra eso, contra lo que al final de cuentas estamos batallando. Pero eso dentro de la iglesia, porque aparte es del mundo. El mundo nos presenta otro montón de problemas contra los cuales hay que batallar. Y aparte de eso está el diablo, que el Señor nos reprenda. Entonces, es una batalla, y nosotros los ministros debemos estar bien equipados de parte del Espíritu Santo para poder entrarle más y más a esta situación. No sé si se me va algún pensamiento, porque creo que la intervención de ustedes dos deja mucha carnita rica que habría que filetear para poderla comer, pero sí, estamos en una época, bueno, extraordinaria, ¿verdad? Y un poco triste también, cuando uno mira cómo esta gente va cayendo subyugada ante estas trampas, ¿verdad? Sí, apóstol, y yo me acordaba pues de la sobremesa que tuvo con la iglesia allá en Nueva York, con esa pregunta muy, y me imagino que alguien la hizo, pero todos los jóvenes querían quizás preguntarle, ¿qué se puede hacer para sentirse bien en la iglesia, o
Entonces, atinada la respuesta, porque realmente esperan de otros ministros, va, hay que ponerle esto, hay que ponerle lo otro, juegos acá, diversión acá, para que se sientan bien, pero no es así. Eso vendría a ser humanismo, ¿verdad? Los vamos a traer con humanismo, les vamos a atender sus necesidades del alma, es superficial, pero ¿por qué no atenderlas del espíritu? De veras, mira, ya, yo me recuerdo que hubo una época cuando los jóvenes, allá en la iglesia donde pastoreo, sucedió algo bien interesante. Y es que una muchachita que era de una pandilla, jefa de una pandilla, se convirtió a Cristo y en los cultos empezó a caer endemoniada. Entonces cada vez que orábamos por ella había unas manifestaciones pero groseras, ¿verdad? Entonces los muchachos miraban aquello. Entonces, ¿qué se iban a andar aburriendo? Que lo que querían era consagrarse. Pero cuando nos vamos a la iglesia, al libro de los Hechos, mira a los jóvenes lo que vivían. Entra Ananías y Zafira y quieren engañar al Espíritu Santo. Y entonces Pedro primero enfrenta a Ananías y le dice: ¿por qué te has tratado de engañar al Espíritu Santo? ¡Pam! Se muere Ananías. Después entra Zafira, se muere. Pero en ambos dice que los jóvenes fueron los que sacaron los cadáveres. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué no los viejos? ¿Verdad? Pedro, tráigame a los jóvenes. Y cuando llegaron los jóvenes, saquen el cadáver. Entonces, ¿qué les estaba enseñando? Les estaba diciendo: miren, aquí la cosa es delicada. Les está enseñando en medio de la juventud, ¿verdad? Eso es impresionante. También en los tiempos de David, él era el que le decía a los jóvenes que matara a aquellos, ¿verdad? Como aquel que le iba a decir que había matado a Saúl. Y él a los jóvenes, con la espada de los jóvenes, mataba a sus enemigos, ¿verdad? Sí, tiene que haber una enseñanza práctica en la juventud, pero no ese tipo de enseñanza humanista. Bueno, creo que se me pasa porque dijiste, vamos a ver, mencionaste la iglesia emergente, las doctrinas estas, el uso de la tecnología que mencionaba el apóstol Luis, y que nosotros sí tenemos, si no, no estaríamos saliendo por Edifícame. Pero sí lo estamos haciendo, pero utilizándolo adecuadamente. Lo malo sería poner toda nuestra fuerza y nuestro empeño en lo humano puramente. Sí, creo que ahí se da el caso de remendar las redes. O sea, las redes están, pero hay que nosotros tener cuidado de ponerlos con los principios, que debe de ser usarlos con la manera adecuada. ¿Va? Sí. Ahora mira, yéndonos un poco, regresando a Filadelfia, ¿eh? Porque le estamos dando duro a la Odisea. ¿Eh? Sí, como que sí es como el anti, ¿va? Sí, mira, esas están al mismo tiempo, ¿verdad? Aquí está Filadelfia, aquí está la Odisea. Y nosotros tenemos que ver a dónde dependemos, de quién vamos a depender. Perdón, se me recordó otra cosa de lo que tú decías, que debemos de aclarar. Si hay 7 mujeres descritas en el libro de Isaías y que posteriormente vienen a ser las 7 iglesias, tenemos que concluir en lo siguiente: existen 7 vencedores, ¿verdad? Porque ahí dice: al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, yo le daré del maná escondido. Al que venciere, no sufrirá daño en la muerte segunda. Al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, para que digas: como yo he vencido y me he sentado con el Padre. Entonces, en las 7 iglesias apocalípticas hay 7 vencedores. Pero es obvio que si hay 7 vencedores, dentro de esa misma iglesia hay 7 perdedores. Porque los que no vencieron, porque ahí dice claramente, pues sí, los que no vencieron perdieron. No les van a dar premio de consolación, como hacen ahora, para que no se vayan a sentir ofendidos. No. Entonces, al que venciere, ese tiene galardón. El que no venciere,
Pues esas son las 7 mujeres que podríamos decir malas. Mira, entre paréntesis hay 7 mujeres malas en el libro de Proverbios también, ¿va? Que las podríamos ver contextualizadas con las 7 mujeres perdedoras del libro de Apocalipsis. Digamos, está la mujer extraña, la mujer necia, la mujer adúltera. Bueno, hay 7 mujeres malas en el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios con el libro de Apocalipsis tiene un link interesantísimo que la mayoría no mira. Fíjate que son los únicos 2 libros que dice para qué sirven. Y los demás no dicen para qué sirven, pero ahí dice, este libro de Proverbios dice, es para aumentar la sabiduría de los sabios y para darle sabiduría a los necios, ¿verdad? El otro libro dice, el que lee este libro, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio ¿verdad? Para revelarle a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y lo envió por medio de su ángel. Entonces, Proverbios y Apocalipsis también tienen su link. Ahora, con esto, mira, pues, a mí me apasiona, pero no sé si quieren decir, díganlo ahora, o caen para siempre. Pero entonces, si hay 7 perdedoras y 7 vencedoras, tenemos que analizar en qué perdieron cada una de ellas, en qué vencieron. Cuando sumamos los 7 vencedores, venció y le dieron a comer del árbol de la vida, venció y le dieron a comer del maná, sumamos, entonces el resultado final va a ser más que vencedores. Y entonces va a cumplir el texto que dice, en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces llegamos a la final y la ganamos, ¿verdad? No nos quedamos en cuartos de final, aprovechando el lenguaje técnico del evento deportivo que se aproxima, ¿verdad? Sí, una preguntita, por lo que decías de que hay 7 vencedores, entonces podrían ser como 7 pruebas a vencer, y si, digamos, no paso las 7, entonces hay niveles de vencedores, digamos. Sí, es que hay 7, arrepiéntete ahí. Es decir, 7 cambios. Arrepiéntete por lo tanto y recuérdate de dónde has caído. Olvidaron su primer amor. Ese sería el primero. Otra preguntita, apóstol, acerca de Filadelfia. Como que si no le recrimina mucho o nada, pero yo veo ahí que le dice, tienes poco poder. Qué significa eso, apóstol Sergio? Mira, como tú bien dices, no hay ninguna recriminación pesada como la que le hace a los demás. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tú dices que eres rico, pero eres pobre. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto, etc. A ella le llamamos la iglesia poca fuerza, vamos. Y yo creo que esa fuerza de alguna manera es una iglesia que no tiene influencia en el mundo político. Porque si hay una iglesia que sí tiene poder en el mundo político, y lo ponen anunciado por todos lados, ministros que se juntan con la reina o con el presidente o con no sé quién, y entonces esos son ministros de influencia. Pero realmente los ministros de influencia ante el mundo no necesariamente son los de influencia ante Dios. Sí. ¿Ibas a decir algo? Sí, algo más que quería añadir, porque vemos a un grupo también enfrente del trono blanco, ¿verdad? Con bastante poder, porque ellos decían, hicimos, echamos fuera, levantamos, pero el Señor les dice, no os conozco. Cuando ve el poder, que Él les había entregado, pero para sus propósitos, el Señor tiene propósitos, pero a esto no los conocía, ¿verdad? Y vemos un poder ahí que andan buscando, la iglesia emergente también va un poder absolutamente grande. Que vendría a ser el movimiento de la superfe, que está también íntimamente ligado con la prosperidad, el reino ya, la iglesia emergente. Ahora, yo quisiera hablarles algo más respecto a la iglesia de Filadelfia, y bueno, no solo de Filadelfia, sino que todas las demás. Este es un tema que yo creo que es un poco polémico, lo que voy a hablar. Pero como ya me voy, entonces dejo aquí a los hermanos con la polémica. A los pastores, ¿verdad? Ay. Si ustedes se recordarán, hay una ley, un principio que se llama el principio de la transitividad. La ley de la transitividad.
Esa ley de la transitividad es bien fácil, bien sencilla, solo es de ponerle 2 centavos de atención y uno se da cuenta, ¿va? Y está en aquel ejemplo de si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Más lógico no puede ser, ¿va? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento la palabra Melec es traducida como ángel. Esa vendría a ser A. Ángel. Melec igual a ángel. Pero no solo se traduce así. En la otra acepción poderosa, fuerte que tiene es enviado. Entonces, B sería enviado. Si A es igual a ángel y B es igual a enviado, entonces nos vamos al Nuevo Testamento. Y resulta que en el Nuevo Testamento, para decir enviado, se dice apóstolos. Entonces ya tenemos los 3 elementos. A, ángel. B, enviado. C, apóstol. Entonces A es igual a C. Ok, lo que estoy diciendo es, allá en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de un ángel, se hablaba de un enviado. En el Nuevo Testamento, el enviado se dice apóstol. Al aplicar el principio de la transitividad, tendríamos que decir, entonces A es igual a C. Entonces El ángel es un enviado. Entonces el ángel es un apóstol. El ángel es un apóstol. Porque si el ángel es un enviado y el apóstol es un enviado, entonces el ángel es un apóstol. O un movimiento apostólico. Ahora, resulta que en estas 7 iglesias que estamos hablando, el Señor al que le habla es al ángel. Al ángel de la iglesia. Le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia en Pérgamo, al ángel de la iglesia en Teatira, al ángel de la iglesia en cada una de las iglesias que hemos estado mencionando. Entonces, ahí está hablando al apóstol. Pero fíjate que aquí viene otra cuestión que debemos de desgranar, ¿va? Si miramos los mensajes por eso te decía que para mí, perdón, pues si yo... Son pensamientos míos, ¿verdad? En la Biblia, desde luego, y no me estoy saliendo de la misma. Pero, pues no estoy hablando de cosas que son tan sencillas, tampoco estoy filosofando, pero sí puse en la mesa de cirugía al paciente y agarré mi escalpelo, mi bisturí, y lo que queremos hacer es ir abriéndolo y abriéndolo y abriéndolo. Resulta que Apocalipsis, a cada una de las iglesias, le habla a 2 tipos de personas. La primera parte al ángel y la segunda a toda la iglesia. Eso lo podemos ver bien fácil. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El santo, el que anda entre los candeleros de oro, el que tiene tal cosa, él dice esto al ángel. Y después dice, cuando finaliza, el que tiene espíritu, después cuando habla de los vencedores y más que vencedores, al que venciere, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces le está hablando al ángel al principio y a las iglesias al final. Entonces hay que describir y discernir cuál es el mensaje al ángel y cuál es el mensaje a la iglesia. El mensaje de la iglesia lo tiene que entender el ángel, pero el mensaje del ángel va a ser difícil que la congregación lo entienda si el ángel mismo no se lo explica. No sé si me dio a entender con eso. Amén. Bueno, entonces, basándonos en esto, diríamos que es un movimiento apostólico extraordinario.
y que la iglesia no va a poder dar la talla si no existe el ministerio quíntuple, porque el apóstol va a ser como el regenera, la energía primigenia para que vengan los otros 4 ministerios. El apóstol va a ser el vientre de donde va a brotar evangelistas, pastores, maestros, profetas. El ejemplo máximo que hemos hablado siempre es la mano de un hombre, ¿verdad? Que es figura del apóstol y que puede ver a todos de frente y llega a la base de cada uno de ellos, y lo que estos hacen, él puede cerrar, sellar para agarrar una espada, para agarrar la taza. Se utiliza. Sin este dedo es un poco difícil, tenés que guardar balance, más equilibrio sí, en los pies. exacto. Entonces ese como que es el ministerio generador. Pero ya de ahí vienen las otras desgloses que habría que hacer. Aunque, bueno, yo he hablado mucho, ahora los dejo a ustedes. Apóstol, pero podríamos ver entre la Filadelfia y la Odisea unas características. Yo viviría la primera, como es el amor fraternal y el amor al dinero que podríamos ver en la Odisea. Es una batalla que se da, pero vemos cómo la iglesia que se queda, creo que es la única que le dice que está desnuda. Entonces no tiene un reconocimiento apostólico basado en lo que nos está explicando. No sé si estoy correcto. Sí, claro, y ni los otros ministerios, porque digamos, le dice que es pobre, y eso es no tener ministerio evangelístico. Le dice que es ciega, y eso es no tener ministerio profético. Las otras 2 coinciden con lo pastoral y lo magistral, las otras 2 falencias que tiene. Entonces no logró encajar en la bendición. Sí, pero apóstol, ¿no será de que no es que no tengan, sino que no lo reciben, no lo aceptan? Porque yo veo en las 7 iglesias que tienen un ángel. Entonces, pero no todos lo reciben y lo aceptan. Ahí hay una gran diferencia. Ese es el punto central. Que mira pues, Dios no hace acepción de personas. Y Él envía la bendición, según la Biblia, para buenos y malos. Dice que Él hace llover sobre buenos y malos. No se pone a llover y hay sequía en los campos de los narcotraficantes, y en los que siembran lechuga, ahí sí cae no, pareja cae la lluvia, ¿verdad? Pero depende cómo lo recibimos. Entonces, fíjate que la Biblia dice en Tesalonicenses, por cuanto no quisieron recibir el amor por la verdad. Es decir, se los entregaron, se los dieron, los tuvieron en su púlpito y no lo quisieron recibir. Entonces yo les envío un espíritu de engaño para que crean en la operación de error, dice la Biblia. Entonces, como tú bien dices, cayó la gracia para todos, pero unos tenían su recipiente boca abajo y otros lo tenían boca arriba. Los que lo tenían boca arriba pues recibieron, los que tenían boca abajo de plano que no, por decirlo en una forma pues coloquial, ¿verdad? Pero sí, Dios nos da oportunidad a todos absolutamente, ¿verdad? Es como, me recuerdo que tú hace mucho tiempo también enseñabas que dice aquella promesa que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Exacto. Iba a ser derramado sobre toda carne, pero no iba a ser la bendición sobre todos, porque la carne no iba a estar preparada toda, ¿verdad? Entonces Dios va a bendecir a todos. ¿Sabe a qué me lleva, apóstol Sergio? A la semilla del sembrador. Que el problema no es la semilla es buena, la tierra es buena, pero la ubicación de cada personaje, o sea, unos están en la orilla, otros están en pedregales, pero la semilla es buena y el sembrador es Cristo, ¿verdad? El sembrador es buena, la semilla es buena. Entonces depende de la ubicación, ¿verdad? La Sí. ubicación de cada uno, es el receptor, lo que mencionaba también. Sí. Bueno, ahí yo creo que ya entramos, tocamos la puerta de la iglesia de Filadelfia. Entonces ahora hay que ver algunas otras cosas. Una de ellas es la que hemos estado hablando, de la genética de Filos. No me quisiera meter ahí porque es un tema muy largo y tendríamos que
explicarlo de otra manera. Pero le dicen algo más a esta iglesia. Vamos a ver si lo tengo por acá. Permítanme la guitarra. A esta iglesia, a Filadelfia, eso está, aquí está. Le dicen en los primeros capítulos, aquí está. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Entonces aquí tenemos otro elemento. Aquí me salté varios elementos para llegar al que voy a llegar, porque no expliqué profundamente lo del ángel. Tampoco miramos lo de Filadelfia, que quiere decir amor fraternal, ni vimos lo santo y verdadero, ni el tabernáculo de David. Y me salto hasta lo último, que dice abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Entonces la iglesia de Filadelfia tiene la característica de que este ángel tiene el poder para abrir y para cerrar. Entonces, cuando vemos qué es lo que en la Biblia, qué es lo que se abre, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 15, verso 8, dice: abrirás libremente tu mano y con generosidad prestarás a tu hermano lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Entonces, aquí ya vemos otro aspecto de la iglesia de Filadelfia. Tiene liberalidad. Tiene liberalidad, abre su mano. Es bondadoso. Es bondadosa, pero eso quiere decir que le sanaron la mano. Ustedes se recuerdan que hay dos hombres por lo menos que tienen mano seca. Uno en el Antiguo Testamento, que era el rey Jeroboam, que se le secó la mano por oponerse al ministerio profético. Cuando recibió una profecía dijo: árenlo, y ahí se le quedó la mano tiesa, ¿eh? Entonces lo tuvieron que sanar a través de una intercesión profética. Y la otra es el hombre de la mano seca, que el Señor lo sanó en un día de reposo estando dentro de la sinagoga, ¿verdad? Entonces hay mucha iglesia que no pertenece a Filadelfia o que se está metiendo en Filadelfia, y una de las cosas que tenemos que hacer es ministrarle su mano para que la pueda abrir. Ahora, aquí vendría la preguntita, ¿y cómo sería eso de ministrarle la mano? El apóstol Pablo dice: quiero pues que levanten manos limpias, sin ira, sin contienda, levántenlas. Eso quiere decir que hay que limpiarla de pleitos. Pero hay otras cosas. ¿Para qué sirven las manos? Digamos, yo diría que sirven para acariciar, dentro de muchas funciones. Mucha gente no las usa para acariciar, sino que para golpear. ¿Para qué más sirven las manos? Para bendecir, imposición de manos, ¿verdad? ¿Para qué más sirven las manos? Mira, al bendecir a alguien, lo enviamos. Cuando nosotros vamos a enviar a alguien, le ponemos manos. Por eso dice que no impongáis vuestras manos con ligereza. Entonces le imponemos la mano, estamos enviando. Entonces, aquí lo que está diciendo es que esta iglesia tiene liberalidad para enviar gente. ¿Será que estamos enviando gente? ¿Será que la iglesia, o somos Filadelfia? Mira, pues es que yo tengo un montón de ideas que se me atraviesan en el camino. Parece mis pensamientos ahorita, el freeway en la hora del rush hour, pico. Sí, en la hora pico, porque se vienen un montón de pensamientos. Mira, pues, ¿qué hacen algunas iglesias en vez de enviar? Centralizan, acaparan, centralizan, acaparan, centralizan, acaparan, centralizan. Sus métodos de crecimiento son:
ponga un discipulado allá, usted allá, usted allá, usted allá. El domingo usted mira cómo hace para alquilar un bus y me trae a todos los que está discipulando allá, me los trae acá, centralizando, ¿va? Entonces, no está enviando, no está enviando. Pero cuando alguien está enviando, está ofrendando. Pongamos el ejemplo tuyo, Luisito, y el de tu hijo. Tú tuviste que enviarlo, pero yo me imagino que te ha de haber costado ofrendarlo. Porque para empezar va a estar a 2 horas de distancia tuya. Lo cual puede ser saludable para él. No, me refiero, no, por favor, no lo malinterpreten. Y no dice la Biblia pues que es el destino del hombre. Dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y llegar a ser una sola carne, pero miremoslo en el sentido espiritual. Miremoslo en el sentido espiritual. Dejar la casa paterna enviado para ir a fundar una congregación a Moreno Valley. Entonces eso, ahí tú lo que hiciste fue enviar. Exacto. Dani era una persona también de mucho valor aquí dentro de la congregación. Entonces de repente se va. ¿A dónde se va? Este se va a 2 horas, pero de avión. 2 horas en avión. Un poco más, ¿verdad? Entonces tuvo que ir. Entonces estás lanzando piedras. Hay tiempo de juntar piedras y hay tiempo de lanzar piedras. Aquí hermano Labraña también, de repente lo agarras y se va hasta San Diego. Y San Diego, me dicen que con tráfico de aquí para allá son 5 horas, no sé si me exageraron, pero ya 5 horas. Entonces, de alguna manera, aquí está el hermano George, algún día lo mandan también. Y aquí es valioso, aquí es valiosísimo, pero de repente, entonces esta iglesia, Filadelfia, abre la mano, envía, bendice. La iglesia que no es Filadelfia no abre la mano, acapara. Venga, Chiconcho, papá, aquí se queda, aquí se queda. Tráiganme a todos para acá porque quiero hacer una mega iglesia. Y a nosotros no nos mandaron a hacer mega iglesia, a nosotros nos mandaron a predicar el evangelio. Y no hay mega iglesia. Nosotros tenemos, no soy yo el ejemplo, pero por lo que yo he entendido, nosotros tenemos un poco más de 100 iglesias en la capital de Guatemala, de Ministerios de Benecer. No hay un lugar en donde nos podamos juntar todos. Y cada quien tiene su iglesia y están batallando que le alquilan un lugar y que allá en aquel lugar hay 1000, allá en otro hay 800 y así está todo, así estamos todos regados. Entonces cuando nos juntamos en la vigilia. Claro, yo me junto con los pastores todos los jueves que estoy en Guatemala. Entonces cuando nos juntamos en la vigilia y con facilidad llegan 50,000 personas. ¿Dónde vamos a meter eso? Si lo tenemos que hacer en el campo Marte al aire libre. Entonces no venimos a hacer mega iglesias, venimos a predicar el evangelio y a enviar. Entonces esta iglesia de Filadelfia abre la mano, lanza saetas. También abrir la mano podría interpretarse, apóstol, como pregunta, por ejemplo, en una guerra, ¿verdad? Ya terminó la guerra, suelta la espada, suelta la jabalina, sí, sí. suelta el arco, ya Sí. terminó, ya. Sí, George, porque mira, pues la mano empuñada significa pelea. Tú miras incluso en playeras, la mano así, cerrada, eso significa pelea. Entonces una mano abierta significa finalizó la pelea. Finalizó. Es que mira, la mano abierta es impresionante todo lo que significa. Sí. Vos, la mano abierta significa que la gente es dadivosa, gamonal. Muchas iglesias para lograr cumplir su presupuesto tienen que vender comida. No sería necesario si toda la gente tuviera su mano abierta. Amén.
Si tuviera su mano abierta, toda la gente, olvídate, mano. Todo el mundo diezmaría y ofrendaría. Y ofrendaría más de lo que diezma. Porque la ofrenda debería ser más que el diezmo según la Biblia. Porque cuando Abraham diezmó, dio solo el 10%, pero cuando ofrendó, dio lo que más amaba, que era su hijo. Entonces pregunto, ¿tenemos la mano abierta? ¿Somos de la iglesia de Filadelfia con la mano abierta? No dije mano caída, ¿va? Dije, No, esa no. Esa. Apóstol, ¿podría cerrarnos la mano, o en este caso, como estabas poniendo el ejemplo de la mano seca, estar en contienda con nuestros hermanos? así, absolutamente. Por Diría lo que aquel dice. aquel pasaje que dice, ¿verdad?, que si traes tu ofrenda y sabes que el otro tiene algo contra ti, como que no se acepta, ¿verdad? Sí, se terminó el tiempo de la pelea. Bueno, así hay un montón de cosas de mano abierta. Bueno, no solo de mano abierta. Déjenme leerle otro y los dejo en paz, porque yo creo que ya va siendo hora que debemos de partir. Pero déjenme leerles Ezequiel 3:27. Recuérdense que estaba hablando de la iglesia de la Filadelfia, que abre y ninguno cierra. Le dieron llave para abrir. Y esto debería suceder en nuestras congregaciones. Pero cuando yo te hable, te abriré la boca y les dirás: así dice el Señor Dios. El que oye, que oiga. El que rehúse oír, que rehúse, porque son una casa rebelde. Como quien dice, yo te mando a que tú hables, yo te mando a que tú prediques, yo te mando a que tú profetices. Abre tu boca que yo la llenaré. Si te oyen, enhorabuena. Si no te oyen, es tu problema. Tú como centinela vas a guardar tu corazón de decir lo que yo te diga. Si lo dices, si te hacen caso, enhorabuena, salvaste a mucha gente. Si lo dices y no te hacen caso, la sangre de ellos será sobre cada uno de ellos. Entonces, una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer como iglesia de Filadelfia es motivar y enseñar al pueblo a que hablen, a que prediquen, a que evangelicen, a que profeticen. Alabar, adorar. Alabar al Señor, adorar al Señor, porque es fruto de labios que confiesa su nombre. Y así hay otras cosas que hace Filadelfia, que abre, porque Dios le dio el poder de abrir. Amén. Ese es un Apóstol, daño. perdón, sí, pero decías tú que esta abre y cierra. También habrían momentos que hay que, digamos, cerrar la mano o cerrar la boca también, por lo que tú nos enseñabas de administrar las cosas correctamente. Absolutamente. Creo que hay momentos, por eso decíamos que hay momentos en donde se deben de recoger piedras y hay momentos que se deben de lanzar piedras. Fíjate, apóstol, que una de las experiencias, y por los hermanos que nos acompañan, que los conoces tú de hace muchos años, ya década quizá, que me fue difícil desprenderme de ellos cuando me tocó a mí la experiencia, pero con el tiempo vi que fue bueno, porque hicieron bien lo que el Señor los mandó a hacer. Pero quizá otras veces que tuve que abrir la mano presionado por otras cosas, o me la abrieron, ¿verdad? La persona que ha ido no ha hecho bien el Exactamente. trabajo. Ahí tendríamos que haber cerrado la mano. Y la abrimos sin intención. Por eso dice la Biblia que el que envía un mensaje por un mensajero infiel se corta las piernas, porque ya no puede seguir caminando en ese territorio. Lo mancha, y entonces uno tiene que volver a trabajar, y con el paso del tiempo, vuelve otra vez. Y es el que quiere, el que insiste a veces, ¿verdad? Sí. Esos hermanos me tuvieron paciencia porque no lo quise hacer hasta que, pero yo cuando tú lo decías me acordaba de Dani, porque yo le decía a Dani, ¿te atreves? Y él me decía, si me envías.
Pero, digamos, todo se dio bien bonito en ese sentido, con esas flechas que el Señor envió por mi mano. Pero sí, yo quería subrayar porque muchos nos deben de ver, ¿verdad? De que he tenido también otros pastores que lanzando a los recién... Eso es importantísimo. ¿Verdad, apóstol? No A se los trata de lanzar acá. Es que hay tiempo para todo. Hay tiempo para recoger piedras y hay tiempo para lanzarlo. Tal vez porque tenemos, apóstol, digamos, como está todo esto relacionado con la iglesia de Filadelfia, tenemos el pensamiento de que somos ángeles, que somos apóstoles, o tenemos ese sentir, y entonces, y que el apóstol es el que envía mucho, el que tiene mucho. Y conceptos así hacen que la iglesia de Filadelfia no se reproduzca, sino que en lugar de eso se reproduce la del gobierno del pueblo. Sí. Y las ovejas van viendo dónde están, ¿verdad? Porque yo es adecuado decirle a los hermanos que siempre les recomiendo a los pastores, porque la gente, la mayoría que viene con nosotros, quiere oír lo que el apóstol Sergio enseña. Pero uno siente, es posible ese error, ¿verdad? Que cuando la gente viene, uno puede sentir que quieren oír la sabiduría, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado, y de ahí vienen los golpes, porque uno no ha entendido esto. Y quizá viene desde el principio de que solté antes de tiempo la flecha, y que debe haber un momento de discernir, ¿verdad? Sí. Es cuando se vaya. Mira, bueno, esa experiencia creo que todos la hemos tenido, ¿verdad? A mí me tocó soltar, abrir la mano, ¿sabes? Cuando te envié a ti, cuando envié a hermano Germán, cuando envié a varios, y eso, decía yo, y ahora quizás hacer cargo de lo que aquellos se hacían cargo y lo hacían bien, pero Dios levantó gente que lo sigue haciendo bien. Pero también me tocó gente que me presionó, como tú dices, envíame, no es tu tiempo, envíame. Y entonces bajo la presión, anda pues, y les fue mal. Y así le pasó a Balaam. Envíame, anda pues, pero no vas a decir solo lo que yo diga, digo el Señor, pero le fue mal a Balaam. Sí, apóstol Sergio, pero también bueno, a mí me tocó el privilegio de abrir una obra en Houston, ¿verdad? Con nosotros, empezando ahí todos los fines de semana y en San Antonio. Pero en mi corazón, yo hubiera querido tener gente adecuada ahí conmigo para que ellos fueran, ¿no? Pero recurría a mi apóstol, ¿verdad? O sea, para que él enviara las flechas desde aquí, ¿verdad? Los que ya estaban listos, ¿verdad? O sea que quizás en algún momento dado, quizás tal vez voy a tener, ¿verdad? Esas flechas también nosotros para seguir enviando, ¿verdad? Sí, es que mira, uno tiene que formar los hijos, las flechas hay que hacerlas. Y después de hacerlas hay que protegerlas. Recordate que uno de los escondederos, hay varios escondederos, escóndeme en tu mano, escóndeme en tu sombra, escóndeme bajo tus alas, pero hay un escondite que dice escóndeme en tu aljaba, pero en donde la aljaba es solo para las flechas. Entonces cuando ya está hecha la flecha, ya está lista, tiene que pasar un tiempo escondida en la aljaba. Ya es flecha y muchas veces se desespera. ¿Por qué no me envían si ya soy flecha? Sí, pero flecha verde, diríamos. Fíjate, apóstol, que creo que una de lo que me ha acontecido en esos años, y me gustaría compartirlo con los que nos escuchan, es que el ambiente norteamericano nos cambia o nos engaña en una forma de pensar a sentirnos más de lo que somos, porque el ambiente nos da muchas cosas por lograr, principalmente lo económico, que antes no lo tuvimos, y eso nos hace cambiar de una manera engañosa en la forma de pensar de nosotros mismos, como que fuera, digamos, el evangelio, el ministerio, como que fuera a ser ese pastor, una cosa de tener, de decir, y no saben el secreto de la formación, que es en el fuego, en el horno, con un sufrimiento
que no están dispuestos a pasar y no han pasado en nuestras congregaciones porque tienen muy poco tiempo. Tenemos pocos años de ser pastor y recordarás también, apóstol, muchas flechas que vinieron antes de las que se lanzaron. También con ese detalle que me gustaría decírselo a todos, como en ese momento nos permite Edifícame, que uno tiene que encontrar ese punto porque todos estamos en el embelezo de Estados Unidos, ¿verdad? En el embelezo del carro que tenemos, del apartamento donde vivimos, y todavía sí se le suma la belleza de la esposa que Dios nos ha dado y los trajes que vestimos y todo. Puede eso, digamos, desviarnos un poquito y pensar que estamos listos cuando no hemos pasado las pruebas necesarias en la iglesia, que es nuestra casa, sí, de donde salimos. Y fíjate, Wichito, que eso está ahí también muy conectado con lo que decía Dani en la primera pregunta acerca de la iglesia emergente, porque la iglesia emergente invoca eso, ¿verdad? Y trae cosas del mundo, de la empresa, de cómo se maneja la empresa allá afuera, cómo se manejan las empresas. Entonces las traen. Incluso hasta en el lenguaje, ¿verdad? Como dice, algunos dicen, no dice está pastoreando la iglesia, sino que utilizan el término, él está running the church. Corriéndola. Corriéndola. Traduciendo, ¿verdad? Sí, yo puedo correr la iglesia. Running the church es running a business. Sí, es una empresa. Entonces, se utilizan algún tipo de elementos de afuera y entonces a la gente le venden otra idea completamente distinta, pero lo que tú dices muy adecuado, pues nos tendríamos que recordarle Salmo 139, ¿verdad? Que dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en las partes más profundas de la tierra. O sea que la formación a veces es en oculto. Y la gente quisiera solo ir a la iglesia y ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada. Y aquí estoy, y yo soy quien soy, no me parezco a nadie. Y aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. Ok, hermanos. No vengo porque puedo, hijo. No, y hay otra que yo les comentaba a los hermanos que me gustó, apóstol, que dice, no pregunto cuántos son, sino dónde están. Para salir corriendo del otro lado. Pero creo que tenemos algo muy hermoso, apóstol, y creo que tal vez modestia aparte, pero que el entendimiento, esa disección, esa ver de esta manera la iglesia, es importantísima para el trabajo que estamos haciendo. Y saber que los que vienen atrás de nosotros están haciendo el mismo trabajo de, digamos, con la iglesia. Fíjate que recientemente estando en una de las iglesias con los hermanos, lo noté, que digamos, cómo trabaja el que trabaja. Porque encontré un hermano que le hicieron la misma operación que a mí, en el pecho. Le hicieron también las ¿cuáles me hicieron? Bueno, le hicieron una operación en el pecho. Y entonces yo me puse a platicar con él y compartimos experiencias. Y entonces él me enseñó su herida. Y yo no me atreví a enseñarle la mía porque el que le cortó a él su piel lo hizo de una manera bien diferente. A mí casi no me dejaron señal. En cambio, el que se la hizo, algo cometió un error, que yo no podría decirlo porque no soy médico. O estaba de goma, de cruz. Se la hizo así toda como que fuera la hélice de la genética, ¿verdad? Y entonces de la misma manera veo yo que si no tenemos aún la mano afinada, porque es parte de lo que estamos haciendo, el crecimiento, y debemos de esperar nuestro tiempo, no solo de ser enviados, sino que también el punto que mencionaba Dani, de esperar que haya en nosotros gente que vaya a tomar
con la seriedad, el conocimiento, todo lo necesario, pues esta honorable, santa función o santo trabajo, lo que Dios nos ha puesto, para que sigamos creciendo en lo que hemos llamado y tú nos has enseñado de una manera muy linda, la iglesia Filadelfia, la iglesia de los últimos tiempos. ¿Tú querías decir algo? Sí, no, solamente estamos a 5 minutos de que se termine el programa. No sé si... ¿Me permitís decir Sí. algo rapidito? Por lo que está diciendo el apóstol Luis, de que hay iglesias como las de nosotros, ¿verdad? Que el hecho de no, salen quizás a, no podemos detenernos en abrir lugares descentralizar, porque allá en Texas hay muchas ciudades lejas, ¿verdad? Que no solo porque no tengamos flechas, porque sabemos que tenemos una cobertura, un apostolado, y que también ahí hay flechas, ahí hay aljaba, ¿verdad? Y no solo por el hecho, yo creo que muchas iglesias, por el hecho de no tener a alguien para enviar, no lo hacen, ¿verdad? Y truncan quizás los ministerios que tienen allá adentro, o quizás no tienen la cobertura, ¿va? En la vestidura del ángel, ¿verdad? Que envía, ¿verdad? Sí. En mi caso, yo estoy viendo dónde se abren, ¿verdad? Muchos lugares, se lo he compartido a mi apóstol, de que hay varios lugares ahí que necesitan, y yo sé que aquí hay flechas, ¿verdad? No detener el trabajo. Fíjate, apóstol, que por ejemplo Dani empieza a trabajar con la obra de Houston y en un momento crece más que la de él. Se miraba más ahí algarabía y él tiene que, es una gran cosa, solo es una persona enviada, ¿va? Que es capaz de dejar algo que se ve mejor que lo que tiene. Sin embargo, después el Señor con el tiempo le da a él allá, igual a de San Antonio en un momento. Dijimos, ¿aquí qué hay? ¿Verdad? Que parecían más grandes y hay iglesias formadas que la de Houston. Sin embargo, la siguiente vez que llegamos, la de Houston ya estaba también más gordita, es decir, pasando cosas y viendo que el trabajo de los siervos venía también a darle a sí mismo una riqueza que caía sobre él también. Y fíjate vos que una de las cosas que aprendí yo en aquellos tiempos, y creo que hemos actuado de esa manera, si te recordarás, es que se le da el privilegio a la persona sin darle la función, no diciéndole, ya sos el pastor, ¿va? ¿Cuánto tiempo fue este hombre de Los Ángeles a Houston todos los fines de semana? Creo que fueron 3 años o más, ¿va? En los cuales no podía fungir como un pastor ya nombrado, aunque procurábamos, ¿va? Porque también por el ambiente pirurris, ¿va? De Estados Unidos, si uno les manda a un discípulo, dicen, este no lo querés y ni sabe, ¿va? Nos está mandando lo peor, ¿va? Pero viendo todas estas cosas y deseando que seamos la iglesia, esa iglesia poderosa que tú mencionas, apóstol, la iglesia de Filadelfia, queriendo abrir puertas donde no hay, y lo hemos visto en Estados Unidos, donde nos enviaste, apóstol, y creo que aún hay muchas más que se nos van a abrir a cada quien por su lado. Amén. Pero aquí le toca Alvarito quería decir algo. No, yo me están haciendo ya señales de que se acabó el tiempo. Pero ¿por qué no finalizamos? ¿Por qué no, apóstol, por qué no nos hace el privilegio de concluir cerrarlo en todo el mensaje a la iglesia? Bueno, realmente la única forma de cerrar es hacer un llamado a cada ministro y a cada oveja, ¿verdad? Para que depongamos algunas de las cosas que nos impiden alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados, y una de las más importantes que se oponen es el orgullo. Cuando hay una persona que es humilde, esa persona recibe la bendición de Dios. Al humilde Dios le da gracia, en cambio al altivo lo mira de lejos. Entonces, una de las cosas que debemos de concretar es la humildad para crecer en ella, y una de las formas de manifestar la humildad es aceptar autoridad. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor
para que cuando fuere tiempo Él os exalte. Así que reconozcamos nuestro papel dentro del cuerpo de Cristo y que Dios nos ayude. Amén. Bueno, por hoy, hermanos, es todo. Esperamos haber sido de edificación para usted. Recuérdese, todos los martes a las 5:30 estaremos aquí, si Dios nos lo permite y si no ha venido. Nos despedimos, amados. Dios los bendiga. Gracias por estar por aquí con nosotros. Hasta la próxima.